Esto, de repente se tiene la idea de que la labor de investigación queda incompleta si no tiene una parte de vinculación con la industria, por ejemplo. ¿Qué piensas de esto? En tu caso, ¿tú y tu equipo de trabajo colaboran fuera del ámbito de la educación, de la investigación? Sí, el tema de esta pregunta realmente merece un debate muy amplio, ¿no? Es algo que está muy de moda. Yo no pienso que una investigación científica quede incompleta porque no se aplica. Acabamos de ver un ejemplo. Hay muchos resultados de la investigación científica que encuentra aplicaciones mucho tiempo después de haberse, de haberse descubierto. Hay investigaciones científicas que están dirigidas a responder preguntas muy fundamentales como de qué estamos hechos, de dónde venimos, de cómo surgió el universo, hacia dónde va. Y son investigaciones que no tienen una aplicación práctica directa, aunque su realización a veces genera también conocimiento aplicable. Es el caso bien conocido del desarrollo de la Internet. Eh, por lo tanto, resumiendo, o sea, yo creo que la investigación científica es importante aunque no sea eh, aplicada. Soy un convencido de la importancia de la investigación básica. Sin embargo, no puedo negar la importancia que tiene la investigación aplicada y creo que todos en la medida de nuestras posibilidades debemos tratar también de aplicar el resultado de nuestros experimentos en la medida que así sea posible. En la mayoría de las universidades y centros de investigación de países con alta tradición científica, como son los Estados Unidos, como son muchos países de Europa, los recursos para las investigaciones, para las becas de estudiantes de posgrado y de postdoctorado provienen de la vinculación del trabajo del investigador con la industria. En México, lamentablemente, debo decir de que no tenemos una cultura muy desarrollada al respecto, salvo algunas excepciones. No hay conciencia de los industriales de ir a buscar solución a sus problemas en las universidades, ni hay una cultura de los investigadores de saber ofrecer el resultado de nuestro trabajo a los empresarios. Eh, por suerte se está adquiriendo conciencia al respecto y se están tomando medidas para aumentar la vinculación de los investigadores y la industria en México. En el caso particular de nuestro centro de investigación, también tenemos esa conciencia y estamos dando pasos, yo diría, crecientes en la búsqueda de esa vinculación y hay ejemplos concretos que demuestran que se está consiguiendo. Muchas gracias. Bien, el profesor Ismael también nos platicaba acerca de la parte de educación. Este foro, un tópico muy común de lo que sale en este seminario es que, dado que muchos de los que nos visitan y llegan a ver esta ponencia son personas, profesores que trabajan con alumnos de nivel medio superior, de repente para ellos o para nosotros en general no parece tan particular la vinculación entre la parte de investigación y lo que sería la parte de educación a nivel medio superior. ¿Es posible tratar estos temas de investigación de frontera con alumnos de bachillerato? Temas como los que hoy nos presentas, esto de ondas térmicas, sin prescindir de un formalismo o un rigor científico con ellos. Sí, yo creo, como he mencionado antes, que estos temas y muchos otros temas de investigación pueden tratarse con alumnos de bachillerato e incluso con estudiantes de secundaria. Por supuesto hay que hacer las adecuaciones necesarias para que estos temas puedan ser comprensibles en determinado nivel de enseñanza. Para ello, evidentemente, se puede omitir o hay que tratar de omitir determinado formalismo matemático e incluso instrumental que no puede estar al alcance o que no sea comprensible a estos niveles. Pero cualquier acercamiento, en cualquier acercamiento a la ciencia,
hay que enseñar a los estudiantes desde los primeros grados de que no se puede prescindir del rigor científico que es inherente a toda la ciencia. Es decir, se puede aterrizar el conocimiento, pero sin dar la impresión de que se está prescindiendo del rigor científico. Y hay que buscar las maneras de hacerlo. A veces resulta difícil, pero no es imposible. En el mismo sentido, Ernesto, teniendo presente que uno de los propósitos de los seminarios es la vinculación, el trabajo de ustedes los investigadores con la labor de nosotros, los docentes, ¿qué vías consideras adecuadas para esa vinculación? Es decir, ¿cómo emplear, si es posible, los resultados de tus investigaciones en la práctica cotidiana, en la práctica docente cotidiana? Sí, yo creo que hay varias maneras de vincular el trabajo de los investigadores y de los docentes de la enseñanza media, ¿no? Juntos podemos, por ejemplo, buscar temas actuales de investigación que puedan incorporarse a los currículos de estudio vigentes y buscar maneras, como mencionaba antes, de hacerlos asequibles al estudiante. Yo creo que los estudiantes, como parte sobre todo los estudiantes de especialidades que tienen que ver con la ciencia, como parte de su formación vocacional, deben visitar a los investigadores en sus centros de investigación junto con sus docentes, ¿no? Ver lo que hacen, acercarse al mundo de la ciencia. Los investigadores también podríamos involucrarnos, creo que tenemos el deber también de involucrarnos más en la docencia, ¿no? Impartiendo seminarios en escuelas, incluso cursos, ¿no? En la medida de que sea posible. Otra manera que yo creo importante para conseguir esta vinculación es que los docentes se incorporen a programas de superación en centros de investigación. Por ejemplo, programas de maestría y de doctorado. Eso, además de ayudarlos a su superación, los va a permitir vincularse con las investigaciones y llevar el resultado de esta vinculación a lo que queremos, que es a una mejor docencia en los niveles de pregrado. Muchas gracias. Bueno, sobre el mismo tenor, una cuestión que se ha planteado a los investigadores en sesiones anteriores, desde tu conocimiento, ¿consideras que los programas de estudio de física actuales facilitan el interés de los estudiantes en las ciencias en general y en particular en la física? Sí, bueno, yo no soy un gran conocedor de los programas curriculares actuales, pero sé que es una tarea para nada sencilla elaborar un programa de estudios. O sea, cualquier programa de estudios siempre va a ser propenso a la crítica, a repensarlo, y como toda obra va a ser propenso a ser mejorado. Yo creo que independientemente de que si los planes de estudios están diseñados de mejor o de peor manera, la principal fuente de motivación en la ciencia que puede tener un estudiante es su maestro. Un maestro que sepa impartir una buena clase, o sea, con conocimientos tanto de la asignatura como pedagógicos para hacerlo bien, que un maestro que logre que el estudiante sea capaz de divertirse haciendo una tarea, pensando en la solución de un problema matemático, leyendo un libro de ciencias, viendo un documental científico, sin duda va a facilitar el camino del estudiante hacia interesarse, entender y disfrutar la ciencia. O sea, yo creo que es fundamental el trabajo del profesor, independientemente de si el programa de estudio puede ser perfeccionable o no, que de hecho lo es. Muchas gracias. Muy bien, vamos ahora con
segunda parte de nuestra sesión, vamos a comentar algunas de las preguntas que están llegando a través de los foros para usted, doctor Ernesto Marín. Por ejemplo, está la profesora Marisela Vega Valdés del Colegio de Bachilleres San Luis Potosí. Su pregunta tiene que ver mucho en el sentido de lo que usted ya ha platicado. Ella comenta que su labor docente es a nivel bachillerato, Colegio de Bachilleres, y que leyendo los documentos que usted puso como referencia, por ejemplo, que en algún documento habla del método de mediciones para la absorción y dispersión de la luz con lentes fototérmicos. Sí. Que eso lo puede relacionar, por ejemplo, ella lo imagina relacionándolo con lo que se ve en sexto semestre. En cambio, en el otro documento de referencia habla sobre la transferencia de calor por conductividad, por radiación, por convección, que esos temas ella con sus alumnos los ve en cuarto semestre. Sí. En ambos casos, pregunta, ¿qué experimentos podría recomendarles para que sus alumnos y ella misma se adentren un poco más en estos temas? Sí. Casualmente tengo por aquí también alguna diapositiva que ilustra alguno de estos experimentos. Voy a empezar por la segunda parte de la pregunta, o sea, experimentos que tienen que ver con transferencia de calor. En la obra que yo mencionaba de Fourier, la teoría clásica del calor, él mencionaba esta frase. Decía, el problema de la temperatura en la corteza terrestre es una de las aplicaciones más bonitas de la teoría de transferencia de calor. Es una traducción mía, pero es la idea de lo que decía Fourier. Nosotros hace algunos años publicamos un artículo en la revista mexicana de física que se llama Enseñando física de ondas térmicas con suelos. Allí lo que hicimos básicamente fue desarrollar el experimento que proponía Fourier, y para eso lo único que se requieren son 4 o 5 termómetros. O sea, el experimento se basa en medir la temperatura del suelo a diferentes profundidades, digamos en su superficie, a 5 centímetros, a 10 centímetros y a 15 centímetros por debajo de ella, en función del tiempo durante un día. Lo que se va a medir es una oscilación de temperatura, y esa oscilación se puede describir matemáticamente utilizando un modelo de ondas térmicas muy sencillo, que describimos, repito, en ese artículo. Con respecto a un experimento de espectroscopía, hace un rato yo mostraba un experimento que se podía hacer muy fácil para demostrar los principios de la espectroscopía fototérmica usando fuentes de luz asequibles a precios económicos en el mercado, e instrumentación también muy sencilla, una cámara web de una computadora, por ejemplo. Ya un experimento de espectroscopía es un poco más costoso, pero se pueden buscar maneras de enseñarlos, incluso simulándolos de manera virtual. Esto es un experimento que demuestra lo que planteaba la compañera que hacía la pregunta acerca de la ventaja de la espectroscopía fototérmica con respecto a la óptica cuando se trata de una muestra muy dispersora de luz. Por ejemplo, aquí en esta primera diapositiva hay un espectro, o sea, la línea continua es un espectro óptico convencional y los puntos es un espectro con espectroscopía fototérmica, en particular de lente térmica, en una solución de azul de metileno en agua. A esa solución después le agregamos unas microesferas poliméricas de 0.2 micras de diámetro. Y lo que se observa es que mientras que el espectro fototérmico se mantiene inalterado, el espectro óptico se altera debido a la dispersión de la luz por estas microesferas. Este tipo de experimentos, repito, podría buscarse la manera de implementarlos o de describirlos en un curso de física de bachillerato. Muchas gracias.
Bueno, nos comenta la profesora Adriana Gómez Reyes del CECIT 13 y del CCH Sur, de la IPN UNAM respectivamente. Nos comenta que ella es profesora de matemáticas en educación media y dice que el tema de ondas le parece un buen punto para trabajar de manera interdisciplinaria, pero en particular las funciones seno y coseno. Pero en las ecuaciones que se manejan en el artículo no entran estas funciones. Sus preguntas son las siguientes. ¿Estas funciones son realmente un conocimiento previo necesario? ¿Qué conocimientos previos se requieren? ¿Y en qué temas debo apoyar a sus estudiantes o debe apoyar a sus estudiantes a manera de conocimientos previos? Sí. O sea, efectivamente, las ondas térmicas, el formalismo matemático que describe las ondas térmicas es similar al que describe cualquier tipo de ondas. Y es importante, cuando se imparte un curso de matemáticas, mostrarle a los estudiantes que las ondas pueden, o sea, las ondas que matemáticamente descritas del mismo tipo pueden describir diferentes tipos de fenómenos de naturaleza muy disímile. O sea, hay muchas analogías que pueden plantearse entre las ondas electromagnéticas, las ondas de sonido, las ondas térmicas, y estas analogías, repito, es importante tratarlas, sobre todo a nivel de bachillerato, ¿no? Para un mejor entendimiento del tema por los estudiantes. Por otra parte, cuando habla de las funciones trigonométricas, el corazón de cualquier experimento fototérmico es un instrumento que se llama amplificador sincrónico o amplificador sensible a fase, que se usa para discriminar la señal de interés de un ambiente muy contaminado por ruido. En estas técnicas las señales son muy pequeñitas, o sea, los cambios de temperatura que se producen son del orden de fracciones de grados, y esto se hace con el objetivo de que los cambios de temperatura no modifiquen las mismas propiedades que se quieren medir. El funcionamiento de un amplificador sincrónico se puede explicar muy fácilmente usando trigonometría básica. Yo tengo publicado un artículo, no sé si lo puse en el listado de referencias, pero si es posible lo podría agregar, donde hacemos precisamente eso, enseñar cómo funciona un instrumento relativamente complejo, que es muy usado en muchos laboratorios del mundo, utilizando simple trigonometría. Ese tipo de ejemplos se pueden buscar para ilustrar las cosas que enseñamos. Gracias. Ahora, el profesor Víctor Hugo Luna, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Él nos dice que agradece al doctor Ernesto nos comparta el desarrollo y los resultados de sus investigaciones. Siempre ayudarán a actualizar el conocimiento en física. Y nos da la oportunidad de vincularlos con nuestro quehacer docente. Él considera que esta tarea es difícil, pero que sin embargo la divulgación de la ciencia siempre es necesaria para motivar e incentivar a los estudiantes, por ejemplo, para integrarse al nivel de posgrado. Y en ese sentido pregunta, ¿qué aplicaciones prácticas han surgido de los resultados de tus investigaciones que hayan tenido mayor impacto social, empresarial o de esta índole? Sí, muchas gracias. Las técnicas fototérmicas, pese a que sus principales aplicaciones comenzaron a desarrollarse alrededor de los años 70 del pasado siglo, se puede decir de que todavía son técnicas jóvenes, y que muchas de ellas están en fase todavía de demostrar su potencial para sobre todo integrarse a los métodos o sea, al amplio arsenal de métodos de diagnóstico que existen en la industria. Pero sí hay algunas aplicaciones particulares que se han integrado muy bien. Yo podría mencionar una que es la espectroscopía fotoacústica en gases. Es decir, generar la señal fotoacústica en un gas y usarla para detectar la presencia de contaminantes, por ejemplo, en aire atmosférico.
Entre paréntesis, lo que descubrió Röntgen cuando comenzó a interesarse en el efecto fotoacústico fue que también se producía en gases. Y hoy en día una de las aplicaciones que ha encontrado mayor aplicación en la técnica. Es decir, se usa la espectroscopía fotoacústica para detectar la presencia de contaminantes en aire atmosférico, para detectar la presencia de algunas moléculas que son sintomáticas de alguna enfermedad en nosotros, en los humanos, en el aire que expelimos, etcétera. O sea, es una de las aplicaciones que yo podría mencionar que ha alcanzado mayor desarrollo. Por otra parte, la termografía fototérmica es otra aplicación que está encontrando muchas aplicaciones. La termografía convencional es por todos conocidos, es una cámara que mide la radiación infrarroja y que mide la radiación que emite un cuerpo caliente. En el caso de nuestras técnicas, se hace un tipo de termografía que se llama termografía infrarroja activa con detección sincrónica, donde lo que se mide es la radiación que se emite debido al calentamiento periódico que se hace en un material de la manera que hemos descrito aquí en el seminario. Es otra aplicación que está encontrando mucha repercusión, sobre todo para detectar grietas dentro de ductos, en materiales de la industria sideromecánica, etcétera. Muy interesante, sin duda. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Invitamos al doctor Ernesto que colabore con nosotros dando respuesta en los días siguientes.